Seguramente alguna vez habías visto esto. Este es el Place River Plum convergiendo con el agua salada del mar de Georgia. Y aquí te muestro el río Caroní convergiendo con el río Orinoco en Venezuela. Quizá ya lo habías visto antes o quizás no, pero de alguna manera nos hacemos la pregunta de ¿por qué estos dos cuerpos de agua o estas dos aguas no se unen? Es completamente notable la barrera invisible entre los dos cuerpos de agua. Esto suele suceder entre dos mares, entre dos ríos y también entre la convergencia de mares con ríos provenientes de diferentes cauces. La unión de los ríos con el océano es un fenómeno fascinante que tiene una explicación científica muy interesante. Cuando los ríos desembocan en el océano, no se mezclan instantáneamente debido a diversas razones físicas y químicas. Pero acá te lo vamos a explicar un poco. Esta separación inicial mezcla dos cuerpos de aguas diferentes y crea una región de transición llamada estuario. Un estuario es un cuerpo de agua parcialmente encerrado que se forman cuando las aguas dulces provenientes de ríos y quebradas fluyen hacia el océano y se mezclan con el agua salada del mar, donde las aguas dulces y saladas interactúan o incluso con mayor y menor nivel de salinidad, o sea, pueden ser dos mares, pero no se mezclan completamente, por lo menos no lo hacen de inmediato. Una de las razones fundamentales detrás de esta separación es la diferencia en la densidad del agua. Recordemos que en física y en química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. En este caso, estamos hablando del líquido más preciado para la vida. ¿Cuál es? Sí, es el agua, pero con variantes en su composición física y química. Los ríos transportan agua dulce que generalmente es menos densa que el agua salada del océano. El agua dulce de los ríos suele tener una menor concentración de sales disueltas en comparación con el agua salada del océano, lo que influye directamente en la densidad del agua. También dependiendo de donde provenga la corriente del mar, esta puede tener una mayor densidad que otros mares, lo que hace que sea más o menos densa. La densidad del agua es una medida de la masa de agua en relación con su volumen. El agua dulce es menos densa que el agua salada debido a la menor concentración de sales disueltas, lo que hace que el agua dulce tienda a flotar sobre el agua salada porque su concentración de masa es menor a causa de las sales que transporta y esto lo hace mucho más ligera. Cuando los ríos llegan a su desembocadura, el flujo de agua dulce menos denso se superpone al agua más densa del océano. Esta diferencia de densidad crea una zona de transición, el estuario, donde las aguas se concentran pero no se mezclan completamente de inmediato. A ver, esto no suele suceder solo en los mares. Estas barreras invisibles las podemos apreciar en nuestro entorno natural e incluso y mucho más en nuestro entorno social. Existen barreras invisibles entre las personas. Puede ser personas con mucho o con poco dinero, pero tienen diferencias de estatus financiero. E incluso así se tenga el mismo estatus financiero que otros, nos separan muchas barreras como lo son la religión, los valores y principios, nuestra manera de pensar y de actuar referente a un tema específico. Y si te sigo diciendo, no acabaríamos de contar las barreras invisibles, pero notables que existen a nivel social. Esto solo por darte un ejemplo. Pero lo importante es tener un nivel de tolerancia referente a algunos aspectos con otras personas. Como dice una persona muy conocida, hagan el bien y no miren a quién. Sin embargo, si esto pasa en la naturaleza, ¿cuánto más hacerlo en la vida diaria? El pasar tiempo con otros eventualmente hará que adoptes las costumbres de estas personas y ellos tus costumbres, sean buenas o malas. Así que o eres influencia o te influencia. Así sucede con los cuerpos de agua de diferentes regiones, los cuales convergen. Pero además de la densidad, otros factores contribuyen a esta separación inicial de estos dos cuerpos de agua. Son la velocidad del flujo del río, la cantidad de sedimentos transportados y las condiciones de las mareas y corrientes en las zonas de desembocadura. Estos juegan un papel muy crucial en la mezcla gradual de las aguas. La velocidad del flujo del río o mar puede ser significativa y un flujo rápido puede hacer que el agua dulce se mantenga más unida y flote en la superficie del agua salada, retrasando su mezcla. Los sedimentos transportados por el río también pueden afectar la mezcla al crear una capa más densa en la superficie del agua del río, dificultando su combinación inmediata con el agua salada. No obstante, las mareas y las corrientes marinas contribuyen a la
complejidad de la interacción entre el agua dulce y salada. Durante las mareas, el movimiento de las aguas puede influir en la forma en que se mezclan o se separan, creando condiciones cambiantes en la zona de transición. Sin embargo, con el tiempo, estas aguas se mezclarán gradualmente, pero la separación inicial y la formación del estuario son procesos naturales que muestran la complejidad y la belleza de la interacción entre diferentes tipos de aguas en la naturaleza y lo maravilloso que es la creatividad del creador de este mundo. Así que si las aguas del mar con el río se unen eventualmente, ¿por qué no tener tolerancia entre otros? ¿Te gustó este video? Apóyame con un like, suscríbete y mira más de nuestro contenido en el canal. Nos vemos pronto.